Padre Celestial, Señor, gracias porque nos ha reunido una vez más acá, Señor, en esta actividad, en este discipulado, Señor. Gracias por permitirnos meditar en su palabra, aprender más de ella. Señor, use a los jóvenes que esta noche, Señor, se han tomado el tiempo de prepararse y su servidor también, que va a ser el mediador en esta actividad. Padre, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos, que Dios les bendiga. El discipulado ahora va a ser un poquitito más panel forum, más de comentario. Eh, Va a estar trabajando José Luis, Jonathan y Claudia. Ellos son como las personas que van a estar desarrollando el tema y su servidor pues va a ser solamente el mediador, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio. Espero que José Luis nos dé una introducción. Entiendo que acerca la Navidad. Vamos a hablar acerca, perdón, no les había dicho, vamos a hablar acerca de lo que es el tema del nacimiento de Jesús, por qué se celebra y qué es lo que la gente pensaba en aquel momento que cuando Jesús iba a nacer y qué es lo que pasa el día de ahora, ¿verdad? Así que espero que podamos llenar sus expectativas y si tienen alguna consulta o duda, al final, ¿verdad? Por favor. Ok, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Claudia también está por acá. Jonathan, no sé si quieren saludar. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por hacer el tiempo y es importante que podamos aprender, como decía el pastor, el significado de la celebración, va, no solo el consumismo, que es el que más protagonismo le da en la actualidad, ¿va? Claudia. Hola, hola. Vamos a ir activando las cámaras para ver si están ahí. Sí. Bueno, Claudia creo que se está ahorita instalando. Así que bueno, como dice el pastor, vamos a estar hablando. Ahorita vamos a tener la oportunidad de conversar del tema de la Navidad, que es algo que estamos viviendo ahorita todos, ¿verdad? La época más bonita del año. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Así que, sí, dice mi esposa. Así que espero que los regalos ya los estén armando para dárselos a sus seres queridos, ¿verdad? Es una tradición muy bonita. Y vamos a tocar ciertos temas, quizás polémicos de cierta manera. Así que está también la oportunidad que ustedes puedan escribir su pregunta, la leemos o si quieren participar, pues también les damos la oportunidad de abrir el micrófono para que puedan hacer sus consultas. Importante, el hecho de que podamos estar conversando no quiere decir que nosotros lo sabemos todo. De hecho, híjole, o sea, este es un tema que no se puede desarrollar en los 40 minutos que nos quedan, pero sí queda ahí abierta la oportunidad que hagan sus preguntas y pues algo que no sepamos, pues queda en la tarea de consultarlo y luego pues en una próxima reunión, a lo mejor en el próximo discipulado al cual también nos invitamos, se puedan aclarar las dudas que puedan surgir en esta ocasión. No sé si Claudia ya está conectada para que podamos dar inicio o todavía no, no sé, me confirman, no, ¿verdad? Bueno, para comenzar, lo primero es, para que ustedes vayan buscando en su Biblia, busquen y tengan ahí apartados los siguientes dos pasajes. El primero es Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 25 y también que es como un paralelo, busquen Lucas 1 del 26 al 38. Y le quisiera pedir a alguien que me haga el favor, el primero que lo encuentre y quiera participar, de leer Mateo capítulo 1 de los versículos 18 al 25. Yo creo que Claudia ya te conectaste, si quieres dar algunas palabras de bienvenida. Me avisas para probar tu audio. Me puedes interrumpir solo para estar ahí claro que ya está tu audio bien. No sé si ya tienen el pasaje, alguien que lo quiera leer.
Ahí está, muchas gracias. Ese es el relato bíblico del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y partiendo de eso, veamos cuál es el verdadero significado de esta fecha, de esta época. Y lo que sucede es que actualmente, si ustedes se dan cuenta, y no quiero sonar como Grinch, ¿verdad? Porque realmente no lo soy. eh, todo lo que tiene que ver con llamémosle la época navideña, está ahorita convertida y girada al consumismo y a las compras. Es más, que una de las, llamémosle tradiciones, que se está volviendo una tradición, es el Black Friday, que es como que el inicio de la temporada navideña, llamémosle temporada navideña. Entonces, en la actualidad hablemos de la cultura general, no estemos hablando solamente de los cristianos, está más enfocada a las compras. ¿A qué más, verdad? Todo lo que, bueno, lo de los regalos, las reuniones familiares, que las luces, que los adornos, que las plazas están bien decoradas, que la comida, que la cena de los ministerios, etcétera. Y todo eso es bonito. Yo no sé si hay alguien acá al que no le gusta esta época, pero personalmente a mí me gusta. Me encanta el poder tener una excusa para reunirte con la familia que a lo mejor no la has visto en todo el año. Entonces, eso de por sí en ninguna manera es malo, aunque, y digo entre paréntesis, algunas personas, llamémosle que no son religiosas o que no están en una iglesia, no tienen temor de Dios, llamémosle así, ocupan estas fechas y esta época para vivir excesos. De hecho, es la época donde más accidentes de tránsito se dan porque la gente pues anda como en otra cosa, ¿verdad? Y también muchas personas, lamentablemente, en esta época la utilizan para embriagarse. No solamente el propio día, sino que toda la temporada, pues, en eso de las fiestas y que esto y que las salidas, se da para eso. Ahora, recordemos que el verdadero significado de la Navidad, ¿cuál es? Y es la conmemoración del nacimiento de nuestro Salvador. Entonces, como cristianos, el enfoque lo tenemos que volver a lo que realmente significa la Navidad. Aunque todo lo demás sea bueno y como hijos de Dios tomemos esa costumbre de la cultura actual, debemos de tomar lo bueno. Por ejemplo, ¿qué tiene de malo darle un regalo a un ser querido? ¿Qué tiene de malo jugar amigo secreto? Pues realmente nada. ¿Qué tiene de malo ir y compartir en una cena con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de la escuela? Realmente todo eso no tiene nada de malo. Pero como hijos de Dios, nosotros debemos de volver nuestro corazón al verdadero significado de lo que es la Navidad, y es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. No sé si, ¿qué opina Jonathan o Claudia acerca del fenómeno que se da, que prácticamente la época navideña está secularizada? O sea, es más importante muchas veces lo que le damos a que hay que estrenar, hay que comprar ropa, hay que dar regalos, ¿me entienden? En contraste con lo que realmente debemos de estar ahorita enfocados los hijos de Dios, que es en la celebración del nacimiento de nuestro Salvador. No sé si quieren aportar algo acerca de eso. No Hola, se escucha, Claudia. Ah, ahorita sí. sí, no sé qué problema tengo, pero no me permitan. Yo creo que deberías de quitar el video de la cámara porque te ves que estás hablando, pero del cel creo que es que te escuchas. Entonces Ujú, vemos que va como atrasado. Ajá. ok. Bueno, básicamente sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Portillo. Creo que sí, a lo largo del tiempo se ha venido desvirtuando el verdadero significado, ¿verdad? Pero igual nunca es tarde para que nosotros como hijos de Dios, y precisamente esa es la idea del discipulado de este día, nuevamente retomemos, si en algún momento tal vez lo hemos perdido, el verdadero significado, ¿verdad? Y es remontarnos en realidad desde el inicio, desde que entró el pecado al mundo y saber que desde ahí
se estaba preparando todo para el acontecimiento que en realidad celebramos en estas fechas, que es el nacimiento de nuestro Salvador. Entonces sí se ha desvirtuado o a lo largo del tiempo la gente ha ido olvidando cuál es el verdadero motivo de celebrar, independientemente haya nacido o no Jesús en esta fecha. Lo importante es que celebremos ese nacimiento, o sea, recordar que fue por ese nacimiento que ahora nosotros tenemos entrada al cielo, lo cual es el acontecimiento más grande de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, totalmente sí, pero se ocupa más por lo del estreno, los que trabajamos que recibimos aguinaldo, cosas así. Y en realidad debemos de centrarnos en que si no hubiese sido por ese nacimiento de Jesucristo y luego su muerte, nosotros no tendríamos la vida eterna en el cielo, lo que nos espera, pues al morir, si nosotros lo confesamos como Salvador. Entonces, sí creo que se ha hecho como totalmente se ha perdido la razón de esta fecha. Sin embargo, siempre es bueno que nosotros lo retomemos con este tipo de prácticas o discipulados, recordar ese verdadero significado. Jonathan. Excelente. Quizás ahí, Jonathan, te quisiera hacer una pregunta, dándole continuidad a lo que estamos hablando. La pregunta es, ¿debe un cristiano celebrar la Navidad? ¿Cuál es tu respuesta? Fíjate que considero que sí debe celebrarla, pero enfocándolo a la guía que llevamos, de reconocer que Jesús, el nacimiento del personaje más importante de la Biblia y de nuestra vida, porque es el Salvador, porque así, o sea, nació para morir bruscamente para la salvación nuestra. Entonces es importante que la celebremos, pero recordemos cuál es el propio significado que es eso, conmemorar. Porque fíjate que amarrándola con la línea que diste de se ha secularizado la celebración totalmente. Si vos te ves, ahorita yo que viajo todos los días ahí por Metrocentro y todo eso está llenísimo, llenísimo, o sea, es un tráfico de más de una hora y cualquier cosa que ves vos es totalmente para consumir y lo último que te hablan, ¿por qué se celebra Navidad? Los comerciales en la televisión es la temporada alta para ropa, temporada alta para juguetes, temporada alta para los juegos pirotécnicos, para todo, menos para recordar que Jesús es el centro de la Biblia, es el centro de nuestras vidas. Entonces, cuando lo veo de la perspectiva como padre, es emocionante para nosotros como padres poderles comprar sus regalos a las niñas, ver aquella emoción, va, que las amenazan, que si se porta mal, Santa le va a traer un carbón. Entonces, es para nosotros es bonito ver esa Esa no parte, me la pero que sabía yo. para que no se pierda el sentido, pues, o sea, que nosotros como padres en la nueva crianza o en la era en la que estamos, hay muchos padres que llenan de regalos sus hijos y los niños están felices porque llega la Navidad porque les van a dar regalos, porque te van a dar algo y no recordar qué es lo que está pasando. Entonces sí considero que sí se puede celebrar, pero démosle el sentido, porque al menos nosotros como familia es tiempo de reunión familiar, es tiempo de convivir con mis demás hermanos, pues los tíos de mis hijas, va entre todo eso, carbón por las carnitas asada. Entonces, eso es lo importante, saberlo celebrar. Excelente, sí, tenés toda Bueno, la razón. Y de hecho, me gustaría reforzar eso. Si alguien me puede ayudar buscando buscando Lucas 2, versículo 13 y 14. Porque debe un cristiano celebrar la Navidad. Y miren esto, así como hacía Jonathan, no solamente tenemos motivos para celebrarla, sino que tenemos la obligación de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Lucas 2, no sé si alguien lo tiene. Lucas 2:13. Amén. Dale, dale, léelo, por favor. Dale, Nilsson.
Ya. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Excelente, gracias. Y ahí pueden ver el primer episodio de quiénes fueron los primeros en celebrar la Navidad. O sea, fue un evento en donde participó prácticamente el cielo, celebrando el nacimiento de Jesús. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, ¿debemos de celebrar la Navidad? Por supuesto que sí. O sea, debe de ser un motivo de alegría en nuestras iglesias, en los cultos, en las celebraciones, cuando cantan los coritos de Navidad. Todo eso tiene que ser algo que lleve y que enfoque nuestro corazón al verdadero significado de la Navidad. Si los ángeles lo hicieron y dijeron gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres, o sea, prácticamente es un motivo de mucha celebración. El reto es que en medio de todo lo que envuelve la época navideña, nuestro corazón esté enfocado. Tenemos que hacer un esfuerzo porque ahorita todo es Santa Claus, que arbolitos, que todo lo demás, que las luces, pero tenemos que hacer un esfuerzo para enfocar nuestro corazón en el verdadero significado, que es la alegría de que nuestro Salvador haya nacido. Y tal vez, pastor, si usted puede opinar, le hago la pregunta, ¿qué hubiera pasado si nuestro Salvador nunca hubiera nacido? ¿Qué sería el cristianismo? Ok, bueno, retomando un poquitito lo que es la historia, creo que Josué fue el que leyó el texto. El pueblo judío esperaba el nacimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque como dice el profeta, había una promesa que alguien los iba a libertar. Lastimosamente, el pueblo judío esperaba un libertador del pueblo romano que los tenía esclavizados. Y si ustedes analizan y se dan cuenta, la esclavitud viene de la iglesia tradicional, porque pues el papado está en Italia. Entonces, para que ustedes tengan una idea cómo ha venido surgiendo esa situación. Ahora bien, en el Evangelio que se leyó, dice el Salvador, si no me equivoco, creo que dice de nuestros pecados, ¿ya? Porque dice Mateo, creo que el versículo 20, no, aquí, ahorita les, ¿dónde estaba? Híjole, lo acabo de estar leyendo. Aquí dice, el versículo 21, y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esa es la verdadera celebración. Obvio, como decía Claudia, no es en esta época. Es más, según los estudiosos, se cree que Jesús nació por marzo o abril, que es la época donde no hay mucho frío en la parte de Israel, porque si usted lee detenidamente, ellos tuvieron que irse de su pueblo, se fueron a otro lugar, luego tuvieron que regresar. El Señor nació en un pesebre, que un pesebre es un lugar donde se le tira la comida a los animales. O sea, por eso es que ve que hay en las imágenes hay paja, porque ahí es donde ahí nació, porque no había donde quedarse. Pero bueno, el punto es que eh, ya vimos la introducción, qué es lo que el mundo celebra, pero nosotros tenemos que enfocarnos en eso, que Él es nuestro Mesías. O sea, él vino para limpiar y salvar nuestros pecados. O sea, eso es lo que nosotros le estamos dando gracias a Dios, porque vino, nació y murió por cada uno de nosotros. Amén. Ok, adelante Así es, entonces. así es. Y fíjense de que el hecho de que nosotros como cristianos celebremos la Navidad no quiere decir que vengamos y tengamos una actitud negativa ante la época navideña, ¿verdad? Pero ahí depende de cada quien y de la conciencia de cada quien, porque llega un momento en que hay un grupo que es más, llamémosle puritano, el cual puede que le llegue a incomodar algunos símbolos de la Navidad como tal, ¿verdad?
y critica a los demás. Por ejemplo, en nuestra iglesia se coloca un árbol. Hay iglesias donde no es permitido ningún símbolo como esos, hablando de iglesias evangélicas, eh, y mucho menos alusiones a Santa Claus. Entonces, obviamente nosotros como cristianos debemos de celebrar el nacimiento de Jesús, pero eso no nos obliga a aceptar los símbolos modernos de la Navidad. Y quisiera hacerle una pregunta, esto quizás como para que quede como conocimiento general por si alguien te pregunta, porque el objetivo de estas reuniones es que podamos profundizar un poco más. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes sabe quién y de dónde surgió la figura de Santa Claus? No sé si alguien se ha preguntado alguna vez eso. Vaya, básicamente y en resumidas cuentas, Santa Claus fue una persona se lo voy a leer literalmente, es una leyenda, ¿verdad? Que está basada en un monje llamado San Nicolás, que nació en Turquía alrededor del año 280 después de Cristo. San Nicolás, que luego pues fue llamado santo, ¿verdad? Regaló toda su riqueza heredada y viajó por el campo ayudando a los pobres y enfermos, llegando a ser conocido como el protector de niños y marineros. Miren ese trasfondo, ¿verdad? No quiere decir que esta persona, que llamado Nicolás, haya sido mala persona. De hecho, fue una persona que ayudó con lo que él recibió de sus riquezas, ayudó a niños y ayudó a gente pobre. Pero ¿qué ha pasado? Con el pasar de los tiempos, tenemos que tener cuidado de no darle más protagonismo. O sea, es risible lo que voy a decir, pero no tiene más protagonismo Santa Claus ni su figura que Jesús. Entonces ahí va más enfocado en cuidar nuestro corazón. No sé si me voy a entender con ese punto, ¿verdad? Ahora, algo más polémico, el árbol de Navidad, que también muchas otras denominaciones critican el hecho de que dentro de los cristianos se coloque un árbol dentro de la casa. La hablo nuevamente de manera personal. A mí no me molesta, de hecho me gusta, se ven bien bonitos. Tampoco me molesta ver uno en una iglesia. Pero alguien de ustedes se ha preguntado cuál es el origen del árbol. No sé si Jonathan o Claudia alguna vez se han puesto y han tenido un poquito de curiosidad de decir, bueno, quiero ver qué onda, de dónde surgió. En realidad, sí, bueno, la idea general que tengo es que era un árbol donde hacían ritos, más que nada ritos sexuales, digamos, abajo de un árbol se ponían a tener relaciones sexuales y hacían todo tipo de fiestas de orgías y cosas así. Y de ahí se deriva todo esto del árbol, creo que era de la fertilidad, si no me equivoco, algo así, que era donde hacían sacrificios, cosas así, y de ahí es donde ya se derivó todo esto de ya como tal el árbol, ¿verdad? No sé si estoy equivocada. Sí, lo mismo tenía entendido yo. Ese fue como el origen, más o menos. Sí, correcto. Fíjense de que hay distintas, también igual yo he escuchado, hay distintas, ¿cómo decirle? Posiciones acerca de eso. De hecho, sí existe el árbol que habla Claudia y habla Jonathan. Sí, específicamente fue un tema de una idolatría que se vivía en el Antiguo Testamento, pero más específicamente del árbol de Navidad. Para empezar, en la Biblia no encontramos ninguna mención a un árbol y Jesús, ¿verdad? O sea, para entrar, para comenzar con eso. Luego, cada uno tiene que, digamos, digerir esta información y ver cómo la va a usar, ¿verdad? Porque al final, en ningún momento yo quiero decir, miren, esto no debe de hacerse o está malo, solo presento la información. Entonces, de entrada, el árbol y Jesús no tiene nada que ver, eso de entrada. Pero prácticamente, pues, con la tradición, actualmente un árbol se ve bonito en las casas y se ven bonito en las plazas y si tiene más lucecitas, muchísimo mejor. Ahora, el primer árbol de Navidad como tal, independientemente de su origen,
que haya sido pagano y sea más antiguo, es una tradición que viene del lado de Alemania, que apareció en Alemania, según alguna información que estuve leyendo, allá por el año 1600. Entonces era una tradición que estaba más asociada con, obviamente, con raíces paganas, celtas, al igual que Halloween, ¿verdad? Muchas tradiciones que de los celtas llegaron a Estados Unidos, que recuerden que Estados Unidos, la gente blanca, anglosajona, no es originaria de América, porque Estados Unidos fue conquistado por Inglaterra, en donde llegaron muchos franceses, muchas personas del lado de Alemania y cuestiones así, ¿verdad? Entonces, viene de esos lados estas tradiciones. Y sobre todo, el árbol era utilizado para celebrar una cuestión que tiene que ver con las cosechas y con el llamado solsticio de invierno. ¿Cuál es el solsticio de invierno? Es el momento en que el día comienza a ser un poco más largo. En el año hay dos solsticios principales, el de invierno y el de verano. En el de invierno quiere decir de que llegó la noche más larga, porque las noches van teniendo duración de acuerdo a cuánto, en qué momento sale el sol en el día. Entonces el solsticio de invierno eh, es en el momento en donde llegaba la noche más larga y comenzaban a haber días un poquito más largos, ¿verdad? Hasta llegar al solsticio de verano. Entonces, la tradición era que adornaban un árbol y le ponían luces para asegurarse que el sol, era como una adoración al sol, asegurarse que el sol iba a alumbrar más los siguientes días. Todo eso tenía que ver con cosechas y todo eso. Entonces, realmente sí es un origen pagano. Ahora el uso que se le da en la actualidad es un uso que tradicionalmente es para adornar la casa y pues decir, bueno, la Navidad son las lucecitas y se ve bien bonito el ambiente y no sé, ¿qué opinan si es correcto que en los hogares cristianos haya un árbol, aunque nosotros sepamos que es origen, no un origen cristiano como tal, que de hecho se ha venido transformando, que ahora hasta va a los pies del árbol, llamémosle así, se coloca un nacimiento, o sea, unas figuras en donde se representa el nacimiento de Jesús. Entonces, no sé qué opina Pastor o Claudia o Jonathan acerca de que aunque ese haya sido un origen como el que he tratado de decirles, ahora pues eso se puede adoptar como algo que puede estar en el hogar de una familia cristiana. Vaya, en mi caso, por ejemplo, yo lo predicaba el domingo, es una celebración pagana, claro que sí lo es, pero depende del punto de vista de que lo pones en tu casa. Por ejemplo, si lo haces para adorarlo o solamente es un adorno más. Ya, o sea, ahí dependiendo cómo nosotros lo vamos a ver. Porque si de adorar hablamos, pues entonces deberíamos de quitar muchas cosas en nuestras casas. Por ejemplo, el televisor es algo que lo adoramos, o sea, lo tenemos en un área específica. Y hoy en día, pues el teléfono es otra cosa que increíblemente, pues creo que lo cuidamos o le damos más tiempo que cualquier otra cosa. Entonces, eh, es interesante ver el punto de vista en base a qué lo hacemos, ¿verdad? Por eso es que si lo vamos a hacer como para adorar, está mal, pero si es un adorno, pues creo que al final está bien. Pero también hay que tomar en cuenta lo que dice la Biblia, que debemos tener cuidado de no ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Entonces, si va a generar polémica, pues al final, porque hay muchos que son inmaduros y no lo ven de esa manera, ¿verdad? O sea, esa sería mi opinión. Jonathan, Claudia. Dale, Claudio, después voy yo. Y ahí, dale, bueno, sí, la verdad que es un tema bien, bien polémico. Miren, en realidad, yo una vez escuché llegó un pastor a la iglesia, creo, y él comenzó como a explicarnos un montón de simbolismos, y créanlo que cuando empezó, pucha, casi todo lo que uno tiene en la casa era pagano, ¿verdad?
Y son cosas a veces de uso cotidiano, porque me recuerdo que él hasta casi dijo que el pescadito con el que se saludaban los cristianos, algo así, que eso era pagano. Es una cuestión bien, bien extremista, va. Pero que explicaba un montón de cosas y yo dije, pucha, que eso, unas cosas que uno ocupa y ni sabe que tienen influencia. Pero yo estoy de acuerdo a lo que dice el pastor. Yo creería que eso es muy a nivel personal. Si uno lo va a colocar por el hecho de un adorno y en realidad aún a veces hasta poner como el nacimiento, ¿verdad? Que caemos es en otro dilema. Sin embargo, si lo vamos a colocar también con el fin de recordar y celebrar que Jesucristo nos salvó, que es una celebración diaria, sin embargo, es una fecha en específico que nos dedicamos a celebrar, pues, a engrandecer su nombre, en realidad no le veo ningún problema. Por ejemplo, aquí en mi casa lo ponemos, es más, yo hasta al extremo que yo quería poner un nacimiento, porque, o sea, créanlo, en mi caso, cuando yo veo, un nacimiento o algo, de verdad a mí me conmueve y yo digo: "Dios, o sea, gracias porque mandaste a tu hijo, de verdad, que fuera de nosotros". Pero porque tal vez y lo digo con humildad, hay como un grado de madurez en ese tema, en el hecho que sí tengo claro de por qué debo de celebrar estas fechas. Entonces, creo que eso es bien importante para el cristiano, madurar el punto. Ok, voy a poner un árbol, voy a poner un nacimiento, pero ¿bajo qué significado? No para adorarlo, no para otra cosa más que engrandecer a Dios y decirle gracias, Padre, porque me salvaste a través de que tu hijo viniera a este planeta. ¿Yo? Sí, de Este, acuerdo con... perdón, Jonathan, Dele. perdón. Solo para comentarles, por ejemplo, la prédica del domingo mía se llamaba Es tiempo de poner el nacimiento. Son temas polémicos, ¿va? Pero la gente se le explica porque, por ejemplo, el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y como decía Claudia, el poner un nacimiento nos hace como recordar y el volvernos personas más sensibles, o sea, el ver ese muñequito que se coloca a las 12 de la noche y esos días que siguen, como que aquello es más bonito, más de familia. Entonces, es importante que Jesús nazca en nuestros corazones y que no solo un 24 o los días que faltan hasta el Día de Reyes, sino toda la vida, ¿verdad? Así tiene que ser. Ok, adelante, Jonathan. Puchica, pastor, me quitó las palabras. Ah, mentira. No es necesario, totalmente de acuerdo con el enfoque que llevamos. O sea, tener el árbol, por ejemplo, en mi caso les hablo bastante del punto como familia, va, porque soy padre de dos chiquitas, va, que, o sea, ellas desde que les mencionamos, vamos a poner el arbolito, o sea, no hay día que no nos acordaran hasta que lo pusimos. De hecho, el día que venimos del campamento en la noche, íbamos a poner el arbolito. No, hija, le digo, hasta por lo menos dando unos 2, 3 días de descanso, va. Entonces, es emocionante para nosotros poner un adorno nada más, es un adorno nada más que se mira bien, como dice por ti, entre más lucitas mejor. Cada año nosotros tratamos de comprarle algo nuevo, entonces pero que solo sea eso, sea un adorno. Y dentro de la madurez de la que ya hablamos, sí, o sea, si pones o no el nacimiento, lo importante es que Cristo nazca en nuestros corazones, que es el lugar más importante de todos, no debajo del árbol, no a un lado, encima, no, que nazca en tu corazón. Eso sería el objetivo final, de que nazca en tu corazón y que puedas tener el milagro, el privilegio de la salvación, que no es algo nada barato. Si lo comparamos, o sea, todo lo que se haga acá, o sea, nunca se va a poder pagar por ese regalo que hemos recibido. Entonces, al final de la respuesta, ¿puede un cristiano o una familia cristiana poner arbolito en Navidad? Claro que sí, con tal que no le reste importancia a Jesús. No le veo por qué no, es un buen adorno. Excelente. Amén, dice, por aquí dice mi esposa, amén. Bueno, miren, como resumen, hemos visto el tema de que existe la necesidad como cristianos
de que a pesar de que la época navideña secularmente también se celebra, no necesariamente en el mismo término que nosotros lo hacemos, debemos de tener el cuidado de tener nuestro corazón siempre enfocado en el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Salvador. Eso es lo primero que hemos visto. Y luego es, si los cristianos debemos de celebrar la Navidad, vimos de que sí, no solamente eh, tenemos los motivos para hacerlo, sino que se convierte también en una obligación y parte de, de nuestra adoración a Dios y de nuestro corazón que debe de demostrar nuestro amor hacia Él y de nuestro agradecimiento por esta fecha tan importante. Luego veíamos que hay símbolos que actualmente en la cultura eh, pues no tienen que ver con el cristianismo, pero que son tradicionalmente de la época, como hablamos, ¿verdad? Tenemos que tener madurez en eso, porque hay personas quizás de otras creencias que nos pueden criticar y decir, mira, pero ¿y vos por qué vas con gorrito a la iglesia? ¿Qué es esa bayuncada o qué es ese desorden? Y a lo mejor ahí es donde podemos tener nosotros la madurez de decir, mira, esto es culturalmente, pero mi corazón está claro que toda la época tiene que ver con Jesús y es la manera en que nosotros celebramos este nacimiento. Tener esa madurez, igual si hay símbolos, no poner la atención en el símbolo, sino en el trasfondo y en el significado que es para nosotros los hijos de Dios conmemorar estas fechas. Y hablábamos de la polémica que hay, que si realmente Jesús nació en esta época, pues el pastor ya mencionaba que hay historiadores que obviamente pues defienden que sí y otros que defienden que no. Entonces, hay argumentos con respecto a eso. Sin embargo, al final no se tiene que tratar de una fecha, sino que del hecho en el cual como hijos de Dios todos estamos claros, es que Jesús vino como hombre. Dios se encarnó y vino como hombre a nacer en este mundo y a estar en nosotros, en el mundo con nosotros. Y esa es una gran verdad teológica. Y voy a, Pastor, darle el espacio para que podamos desarrollar las preguntas que creo que ya se habían formulado, que hablaban acerca del nacimiento de Jesús y de las implicaciones que eso tuvo. Me parece que había una pregunta enfocada, eh, ahorita les digo, por ejemplo, la importancia o el por qué como hijos de Dios o como cristianos defendemos que en Jesús nació de un milagro y fue un nacimiento virginal. No sé si tienen algo con respecto a esto, Pastor Jonathan, Claudia, con respecto a discutir el nacimiento virginal de Jesús y qué implicaciones tiene esto. Ok, si pusimos atención a la lectura que hizo Josué, ahí dice que María no conoció a su esposo, ¿verdad? Pero mi pregunta es esta y quiero que me ayuden ustedes a responderla, ¿verdad? Es, por ejemplo, ¿pecó María durante su embarazo? ¿En qué sentido? Recuérdense que pecamos con el pensamiento, pecamos con palabras y pecamos con omisión. O sea, la palabra omisión es que tenemos que hacer algo y no lo hacemos. También eso es pecado. Ahora, ¿habrá pecado ella? ¿Por qué? Porque recuérdese que el Señor Jesús, él no tenía pecado, entonces no podía ser concebido en pecado. Entonces, ¿pecó María o no? Eso quisiera que me respondieran ustedes, los panelistas. ¿O qué piensan? No Ahí sé si me voy a expliqué, ceder José la Luis. palabra. ¿Ah? Voy a ceder la palabra, Pastor. Pero ahí sí ya me expliqué, ¿verdad? ¿En qué sentido te lo estaba diciendo? Sí, fíjese de que honestamente yo nunca me lo había preguntado, pero Ajá. sí tiene sentido la pregunta. No sé qué dicen los demás. Eh, Puchica, pastor, no nos había disparado antes esa pregunta. Pues sí, es que Siempre el viejo truco, va. No, es que era de agarrarlos en vivo. sí, probándolos. No, miren, si hablamos, bueno, yo así lo veo, va a ser muy mi punto de vista. Si hablamos a nivel de pecar, a nivel sexual, no lo hizo. O sea, obviamente ella no tuvo relaciones sexuales con José,
mientras estuvo embarazada. No, es que eso estamos claros, que ahí no. Vaya, No, es un no, no, no me contexto, espérame. Va, voy aclarando los tipos de pecados ahorita capitales, a ver cuál cometió. No, fíjense que yo lo veo, bueno, cuando una mujer está embarazada, es en la concepción cuando se transmite lo que es el pecado original, ¿verdad? Entonces, de ahí no hay otra forma en la que se pueda transmitir el pecado mientras sea un bebé la persona, más que el pecado original, que es a través de la concepción. Y precisamente eso fue lo que cuidó Dios al hacer que Jesús naciera por medio de la concepción divina. O sea, que no hubo una concepción sexual que hubiese transmitido el pecado original a Jesús. Entonces, para mí es que María, ella sí pecó en las diferentes formas, pues me imagino que alguna, ella de ver alguna mentira, qué sé yo, ella no dejó de ser humano por llevar en su vientre a Jesucristo. Sin embargo, por el pecado no se va a transmitir, a eso me refiero, o sea, que si dijo una mentira a ella, pecó, ahí se le pasó la mentira a Jesús, ¿verdad? No se puede eso, más que solo se puede transmitir el pecado original. Y no pasó porque fue concebido Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Ese es mi punto de vista, va. Ok, Jonathan. Pucha, pastor, ¿qué preguntan? Pues que tiene muchas maneras de poderlo entender. Fíjese que tal vez mi opinión personal, lo aclaro, es personal, no es que así sea. Como naturalidad humana, como lo explicó Claudia, o sea, sí, ella era una mujer pecadora, o sea, estamos hablando en el momento del embarazo, o sea, sí pudo haber pecado, pues, porque, o sea, dejaría de ser humano si no lo hizo, va. Ahora bien, tenía que ser por concebir por medio del Espíritu Santo para que Jesús no contara con ese pecado a pesar de ser humano. Hay el libro, bueno, aquí tengo el libro de las doctrinas de William Evans que explica bastante bien eso, donde dice que Jesús iba a ser concebido por medio del Espíritu Santo para que no fuese transmitido el pecado hacia él, porque él tenía que nacer como humano para cumplir su condición y poder estar en este mundo, pero tenía que estar limpio como lo manejamos, sin pecado. Entonces, pecó en el sentido de naturalidad humana, María, claro, porque yo he visto muchas defensas de personas de otra religión, no quiero especificar, en donde dicen, no, o sea, es que María era, o sea, santa, va, y todo eso. Entonces, pero no, o sea, era humana, o sea, era una persona que estaba en esta tierra y fue concebida como hemos sido concebidos nosotros, de la unión de una pareja y poder, no sé si más o menos enguié en la pregunta. Ok, sí, estamos bien. José Luis. Sí, yo igual estoy de acuerdo con ellos, pastor. Y solo recalcar el hecho, ¿verdad? Del milagro de la concepción. O sea, es algo realmente sobrenatural y lo cual le da validez a lo que se le llama en teología impecabilidad de Jesús. El hecho de que él nunca pecó, ni siquiera en la concepción, él heredó el pecado original que todos pues llevamos. Jesús no, ¿verdad? Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Ahora María como persona, pues creería que sí, ¿verdad? Porque nadie es infalible y pues todos pecamos, pero Jesús como tal no, ¿verdad? Ok, bueno, gracias. El hecho de la pregunta nace no por quererlos topar al muro, como dicen, ¿verdad? Aunque se siente raro, pero el hecho es, uno, que la iglesia tradicional, ellos dicen que María no pecó antes, durante ni después. Y eso no es cierto, porque entonces el libro de Romanos dice que el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. En lo fundamental es lo que decía Claudia, reforzó Jonathan y lo terminó de decir José Luis. La concepción. Acuérdese que
quien da por ejemplo, el género de qué va a ser, si es niño o niña, es el hombre. Entonces, y como decía Claudia, cuando concibe, allí va el pecado, pero como fue por medio del Espíritu Santo, pues no había pecado en él. También, ok, María pudo haber mentido, María pudo haber deseado algo, María pudo haber dicho una mala expresión, que todo eso es pecado. María dijo una mentira, no sé. Pero acuérdese que al final de cuentas no contaminaba al feto en sí. Pongámoslo más, un poquitito más explícito y más, no sé, más al ejemplo. Estamos en una fiesta, estamos rodeados de amigos, ellos están tomando, están fumando, están diciendo malas palabras, pero nosotros no estamos diciendo nada de eso. Entonces, estamos rodeados del pecado, pero no estamos siendo parte del pecado. Entonces, no sé si me explico en ese sentido. Ahora, como les digo, ¿por qué es esto? Porque nos van a confrontar, nos van a decir, nos van a preguntar. La iglesia tradicional tiene muchos de estos argumentos, entonces por eso es fundamental eso, ¿verdad? El conocer que la concepción fue por medio del Espíritu Santo y la Biblia menciona los nombres de los hermanos de Jesús. Es más, el texto que leyó Josué dice que no conoció a José, perdón, hasta que nació su hijo. Y la palabra conocer es tener relaciones sexuales. O sea, después ella sí fue una mujer común y corriente, cosa que no lo maneja la iglesia tradicional. Ok, no sé si ya se nos acabó el tiempo y creo que nos quedamos, creo que ni siquiera a medias, ¿no? Que menos de Sigamos, le una. iba a decir. Ah, Está bien interesante todo el tema, le digo. sí, o sea, allí. Ahí, Ah, Sí, yo estaba, a eso quería opinar un poquito acerca de ya en el aspecto de que si tuvo o no más hermanos Jesús, si ya María y José, porque la religión tradicional, prácticamente ellos dicen que no y tratan de excusar en los versículos, porque he leído y he visto varias enseñanzas de ellos en decir de que no, de que María fue santa, o sea, toda, y entonces, o sea, no pueden hacer doctrina de un versículo, y entre esos, sería que sí tuvieron, porque si no, ¿cuál fue el sentido de que José después ya se casara? Porque en el momento ahorita que dice que era desposada, todavía no estaban casados, según entiendo la traducción, porque aquí explica, si lo pudiéramos hablar en otra reunión, explica como en la época del sí, el del la, la, desposorio es como un compromiso, pero no están ajá, casados. las leyes, va, o sea que sí Así es. estaban como comprometidos ya, pero eso tardaba como un año para que ya se fueran a vivir juntos. Entonces se menciona que en ese tiempo, en ese año, es que salió ella embarazada, y ahí empieza a tocar de que se quiso apartar porque era cumplidor de la ley, pero tal vez José no la cumplió en totalidad porque él tenía que repudiarla en público y él lo iba a hacer en secreto. Así es. Y tenía que morir apedreada ella. Y es lo que él no quería. así es. Pastor, son las 8:59. No sé qué piensa usted, si nos podemos alargar un poquito más o quedaría o sea, nos podríamos alargar unos 10 minutos más si están todos de acuerdo y usted sobre todo, o pues quedaría para una próxima reunión continuar hablando acerca del tema. Yo diría que mejor dejémoslo para el próximo jueves, para que ya que nos quedemos picados y el próximo jueves hablamos el porqué del Mesías, por qué lo esperaban tanto y pues el terminar de reforzar cuando ya Jesús nació, el por qué los pastores lo buscaron, ¿ya? Y los famosos magos, que en realidad no son magos, ¿verdad? Excelente. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Si tienen alguna inquietud, tienen toda esta semana
como para anotarla, ¿verdad? Así como esa pregunta que me hicieron a mí el domingo, esta familia, pues si ustedes saben de algo, no hay necesidad que opinen, hablen, sino que lo pueden escribir en el chat el próximo jueves, ¿verdad? Amén. Pastor, tal vez solo unas palabras finales de Jonathan y Claudia, así súper breves, que quieran dejarnos acerca de lo que hemos estado hablando esta noche. Dale, Clau. Vale, gracias, John. No, miren, básicamente tomémonos un tiempo este 24, que esperamos a que lleguen las 12 para que llegue el 25 y ya sea Navidad. Sí, tomémonos un tiempo de reflexión. El nacimiento de Jesús, si bien el mensaje principal es de nuestra salvación, ¿verdad? Obviamente no le quitamos protagonismo a eso. Pero también a la par de eso, Él trajo consigo reconciliación, ¿verdad? Porque en realidad Él nos vino a reconciliar con Dios porque estábamos en una enemistad por el pecado. Entonces, este tiempo es un buen tiempo de reflexión. Si nosotros tal vez tenemos alguna discrepancia con alguien, qué sé yo, es buen momento para que nosotros tomemos este nacimiento, la celebración del nacimiento de Jesucristo para reconciliarnos, para pasar un momento verdaderamente en familia, que sea de edificación para nuestras vidas y sobre todo eso, pues celebremos que nuestro Salvador vino, celebremos dejando ir aquellos pensamientos tal vez que nos han aturdido este año y sometámonos pues bajo la mano poderosa de Él, que al final es lo más importante, solamente. Y para terminar, quiero dejarles Ya voy un con esa reto. frase yo. Quiero dejarles un reto esta noche y que, como dice Claudia, ese 24, que se vayan, primero Dios, se puedan reunir con su familia, transmitan el mensaje, no se queden con él, porque no es solo para nosotros, es para todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Compartamos el mensaje, compartámoslo con nuestra familia. Yo sé que hay más de alguno que no cree y que esa noche puede ser el momento en el que podamos recordarles para qué nació y por qué murió para podernos salvar solamente. Amén. Yo únicamente, pastor, antes de que termine, y para terminar, como dicen, pero usted va a terminar. Sí, o sea, la pregunta es, ¿la Navidad tiene origen pagano? Históricamente, sí. Hay fecha incluso cuando se estableció por la Iglesia Católica oficialmente que el 25 de diciembre iba a ser una celebración. Ahora, muy diferente es que coincidiera con fechas que digamos que ya esa cultura romana ya las usaba para adorar otros dioses, que coincida es una cuestión que no podemos negar históricamente. Por si alguna vez a ustedes los cuestionan, mira vos, ¿por qué celebras esa fecha? ¿Coincidía con fiestas paganas? Sí. ¿Sabemos si Jesús nació específicamente en esas fechas? Pues algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ahí estamos claros. Pero recuerden que independientemente la fecha coincida con alguna fecha pagana, el nacimiento de Jesús no surgió no surgió en el año cero. El nacimiento de Jesús es parte del plan eterno de Dios que estaba escrito antes de la fundación del mundo. ¿Qué les quiero decir? Que la celebración de la Navidad, aunque más adelante en la historia coincida con fechas que tienen otros propósitos, la Navidad es un regalo del cristianismo que existe desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que si alguien nos ha robado la fecha y la celebración, ha sido el mundo, porque el nacimiento de Jesús estaba antes de que todo existiera. Que en el año 300 ahí celebraban el sol invictus, que no sé qué, o sea, quienes nos robaron o el diablo quiere robarnos la posibilidad de celebrar el evento más importante a la par de la muerte y resurrección de Jesús. El nacimiento del Mesías es el evento más importante de la historia. Entonces no sé si me doy a entender. Realmente la Navidad siempre nos ha pertenecido a nosotros y tenemos el motivo y la obligación de sentirnos felices y adorar a Dios por esa fecha. Así que eso, no sé si me voy a entender, pero sintámonos orgullosos de celebrarla. Sí, solo también recordarles lo que decía Jonathan, vamos a demostrar a otros
que somos cristianos, pero por favor, no es con palabras, es con hechos. El Señor quiere que seamos esos verdaderos hijos de Dios, que llevamos las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan, principalmente a nuestra familia, ¿verdad? Así que, como decía el domingo yo, es momento de poner el nacimiento, pero en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor porque nos ha permitido el poder meditar y aprender de su palabra. Señor, de verdad que es algo tan lindo, algo que llama la atención, que nos motiva, que nos hace el estudiar, el preparar. Señor, gracias porque vino a representarse como hombre para salvar nuestras almas por ese privilegio. Agradecemos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo, bueno, el sábado en la iglesia, si llegan, o si no, pues hasta el otro jueves, ¿verdad? Bendiciones, feliz noches.